Buenos días. Primero queríamos comunicarles que a partir del día de ayer está disponible la clase que habíamos dado oportunamente, construcción por debajo del suelo, esa que habíamos hecho de modo sincrónico, que tuvimos algunos problemas de conexión. Bueno, nosotros no, algunos tuvieron algunos problemas de conexión y a partir de ahí decidimos rehacerla, que no quede solamente en PDF para que no pierdan los que no pudieron asistir o los que tuvieron esos inconvenientes, que puedan sincronizar las imágenes que contiene la clase con lo que se habló en su momento. Hoy nuevamente nos volvemos a encontrar para, para volver a un tema que ya habíamos hablado inicialmente cuando empezamos a trabajar sobre los edificios de equipamiento urbano, ¿no? Ese tema es el de las envolventes, ¿no? Mientras tanto van pasando y recordándoles algunas de las imágenes que forman parte de la clase de la construcción, de la segunda parte de la clase de las construcciones por debajo del cero. Esta, como ya lo han visto, más orientado a la tecnología, a las técnicas y a los modos de construir por debajo del nivel del cero. Como siempre, volvemos a nuestro esquema, a nuestro contenedor de las actividades de la arquitectura, ¿no? Estuvimos hablando del subsuelo en la clase anterior y en otras clases a lo largo del año hablamos del clima, de las estructuras, de las fundaciones, del subsuelo, y hoy nuevamente volvemos sobre las envolventes. Queremos profundizar sobre las envolventes. Nos parece que es un aporte interesante para los ajustes finales de los trabajos prácticos que están resolviendo y para darle un enfoque más que nada sobre lo que significa el desarrollo y la construcción de las envolventes en los edificios que están dedicados directamente a la vivienda, ¿no? Esto nos lleva a hablar no solamente de las envolventes, sino de algo que está directamente relacionado con las envolventes, que es la energía. En alguna clase anterior, cuando hablábamos del tema, habíamos dicho que el hombre es el único de los animales que viven en el planeta que no tiene ningún tipo de adaptación natural para vivir en los medios que habita. Por ese motivo fue necesario o necesitó configurar o necesitó hacerse del ropaje a través de las pieles de otros animales para poder adaptarse a las necesidades del clima. No contento con esto de no estar adaptado a ningún tipo de clima, también se tomó el trabajo de tratar de habitar todos los lugares del planeta sin ningún tipo de excepción, desde los más cálidos hasta los más fríos, desde los más húmedos hasta los más secos, de los que tienen mayores lluvias hasta los que no las tienen. Y no contento solamente con eso, también transportó la arquitectura, también transportó un estilo de arquitectura, un lenguaje arquitectónico internacional a cada uno de esos climas. Y la respuesta de estos edificios a cada uno de estos climas obviamente es muy diversa y han tenido que tener un desarrollo muy importante de la tecnología, que es lo que le ha permitido también adaptarse. Ha desarrollado a través de la tecnología nuevos ropajes para estos edificios. Por lo tanto, la arquitectura termina siendo un hecho cada vez más complejo, ¿no? Y que necesita cada vez una mayor cantidad de especialistas. Ya cada vez más es imposible pensar en el arquitecto como el responsable de la solución de todos los edificios. Y las proporciones de los costos de los edificios también empiezan a variar al aparecer este tipo de tecnologías. El edificio Alvar en Abu Dhabi del año 2012 del estudio inglés AEDAS ha desarrollado lo que se denominan las fachadas responsitivas. Una fachada responsiva es una fachada que reacciona, ¿no? Reacciona a diferentes estímulos. Los estímulos que permiten la reacción de esta fachada son los estímulos exteriores. Entonces esa fachada va cambiando de forma, se va abriendo y se va cerrando de acuerdo a las características y a las condiciones de lo que está sucediendo en el exterior, de acuerdo a lo que está sucediendo con el clima. Si hace calor,
si hay incidencia de sol, si hay viento. Todas estas cuestiones son las que hacen reaccionar a estas pieles responsitivas y las hacen ir cambiando permanentemente. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de soluciones aplicadas a la arquitectura, nos empezamos a dar cuenta cada vez más que el edificio, ¿no?, en su conjunto se empieza a asemejar de un modo increíble al funcionamiento del cuerpo humano. Podríamos decir que el edificio tiene un sistema óseo, que tiene un sistema muscular, que tiene un sistema digestivo, que tiene un sistema circulatorio, que tiene un sistema respiratorio, y lo último que ha desarrollado, y lo más importante, o tal vez lo que está vinculado con las últimas tecnologías, es el sistema nervioso del edificio. Porque en el sistema nervioso del edificio aparece el BMS, el Building Management System, aparece la Internet de las Cosas, que esto tampoco es algo que tenemos que pensarlo como de los edificios sofisticados. Ya hay un montón de electrodomésticos y de artefactos que comúnmente aparecen en los hogares que también se conectan a Internet, y al conectarse a Internet se pueden programar. Se pueden programar de modo que no estén encendidos cuando nosotros no estamos, o que se enciendan un rato antes de que nosotros lleguemos, para encontrarnos con un ambiente propicio, agradable y climatizado, y no tener que tener ese tiempo de espera en que el espacio se empieza a aclimatar. Entonces, brevemente, muy brevemente, vamos a empezar a hablar de cuál es la importancia de la energía, ¿no? Por un lado, entender cómo es la matriz energética argentina. La matriz energética es la forma como las regiones se abastecen de energía. Obviamente, en nuestro caso, como mayoritariamente en el mundo, nuestras energías, nuestra matriz energética es dependiente de todos los combustibles fósiles, de los que no son renovables, o sea, de todos esos que se van a agotar. Si bien la matriz energética está cambiando porque necesita cambiar ante el agotamiento de estos recursos, el proceso obviamente es lento, y por un lado no es lo más importante el cambio solamente de la matriz energética, sino que el problema radica en reducir el consumo. Y para poder reducir el consumo necesitamos objetos que cada vez sean más eficientes, ¿no? Cuando nosotros vemos el mercado de los electrodomésticos, cada vez más empieza a pesar en la elección de un electrodoméstico, que muchas veces sus características son tan parecidas o son muy similares, que el primer elemento de variación, o lo que puede inclinar la elección de un electrodoméstico, es el etiquetado energético. Eso que nos dice qué tan eficiente es ese objeto en el uso de la energía. Pero prestemos atención a qué es lo que sucede con la energía y dónde está aplicada toda la energía. No importa ya, ¿no? Nosotros sabemos cómo es nuestra matriz energética, pero ¿a dónde va destinada la energía? Si nosotros detectamos los puntos que son los mayores consumidores de energía, obviamente son esos los puntos que necesariamente en primera instancia hay que optimizar, ¿no? Entonces, vean, ¿no?, acá aparece un pequeño gráfico, que la industria consume el 26% de la energía que se produce, el transporte el 33%, pero el mayor consumidor de energía es la edificación. Y acá estamos hablando de la edificación, o sea, que algo que nos vincula directamente con el problema. Y cuando empezamos a analizar el problema, bueno, analicemos el problema de la edificación y cómo la edificación hace el consumo energético. El mayor consumo energético en la edificación está dado por la climatización. Y la climatización, obviamente, tiene un vínculo extremadamente estrecho con el abrigo de la arquitectura. Y ese abrigo de la arquitectura no es ni más ni menos que las envolventes. Por eso, en la primera imagen que veíamos, poníamos sobre la mitad, sobre una mitad, una envolvente, y sobre la otra mitad la energía. Porque estos son los dos puntos que tenemos que relacionar y sobre los que tenemos que trabajar. Nosotros, si bien no vamos a trabajar directamente sobre la energía, sí vamos a trabajar sobre el consumo, sobre la optimización del consumo a través de la resolución y de las decisiones que tomamos en cada uno de
nuestros proyectos. La energía tiene una particularidad, ¿no? Que los lugares donde se produce no necesariamente son los lugares donde existe el mayor consumo. Y esto no es que no sea lógico, sino que los lugares de mayor aglomeramiento de personas o donde están las ciudades más grandes, posiblemente también está relacionado con enclaves geopolíticos, por cuestiones comerciales, por cuestiones costeras, por el tema, específicamente por el tema del comercio. Entonces, lo que es necesario es el transporte de la energía desde los centros de producción hasta los centros de consumo. Y bueno, cada una de las regiones del país tiene algunas ventajas comparativas. En la zona donde hay viento, habitualmente en la Patagonia, hay poca radiación solar. En la zona donde hay poco viento, que es en el norte, hay mucha radiación solar. Y después, obviamente, todas las que están relacionadas con los combustibles fósiles o con la energía atómica. Entonces vemos que el mercado de la energía se distribuye o se reparte en tres etapas. Por un lado está la producción, por otro lado el traslado, que el traslado significa llevar la energía desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo, y en última instancia la distribución, que es la que se hace en las ciudades y lo que llega a cada uno de nuestros hogares. Pero también pensemos en cómo los edificios consumen energía, ¿no? Entonces vamos a mirar tres cosas de los edificios, ¿no? En rojo vamos a ver el consumo energético, en verde las emisiones de CO2 y en violeta la generación de residuos. Lo que vamos a hacer es distinguir distintas etapas de la vida de una construcción, ¿no? La primera que está dada por la fase de construcción, incluyendo, ¿no? Desde la extracción de los materiales hasta la edificación. En esta primera etapa hay un cierto consumo energético, hay emisiones de CO2 y hay, en general, una poca emisión de residuos. Porque lo que estamos haciendo es recién construyendo, estamos generando y estamos colocando los materiales en la obra. Hay una segunda fase de uso, que son los años durante el cual el edificio se mantiene activo. Y prestemos atención a esta etapa fundamental, porque vean cómo se disparan los consumos energéticos y las emisiones de CO2 y la generación de residuos. Esto es lo que sucede durante la vida útil del edificio. Entonces, y lo que sucede acá, obviamente, depende de todas las decisiones que se tomaron en este momento. Las decisiones que aparecieron en el momento del proyecto, no digo de la construcción, porque esto tiene que haber aparecido inmediatamente con el proyecto, son las que van a determinar cada una de estas instancias. Entonces, si nuestro problema está acá, si nuestro problema está en el consumo de la energía, y decididamente nuestro problema está en la interfaz entre el interior y el exterior, nuestros problemas mayoritariamente o prácticamente en su totalidad empiezan a pasar por la envolvente. Hay una tercera etapa de uso, que es la etapa de remodelación. Algunos de los sistemas y subsistemas de los edificios tienen diferente vida útil que otros. Entonces, algunos necesitarán renovaciones periódicas y otras no tanto, como podríamos tomar, por ejemplo, el tema de las pinturas, como algunos de los casos que necesitan renovaciones con periodos más cortos, y otros que obviamente no necesitan prácticamente renovaciones a lo largo de la vida útil del edificio, como podría ser el tema de las estructuras. Cuando la fase de remodelación o la fase de mantenimiento hace que los costos de estas tareas empiecen a ser demasiado elevados, significa que el edificio entró en su última fase, que es la fase de demolición o la fase de obsolescencia, donde ya su valor residual es escaso, entonces tampoco tiene sentido hacer cualquier tipo de modificación como para mejorarlos. Esto no está vinculado exclusivamente con la edad, ¿no? Porque hay edificios patrimoniales, hay edificios de valor simbólico que tienen muchísimos años y a pesar de todo, como forman parte de la historia, como forman parte de la cultura mundial, obviamente siguen teniendo ese otro tipo de valor que no está relacionado directamente con lo económico, pero sí que los hace importantes y hace viable
cualquier tipo de tarea y cualquier tipo de mantenimiento que se haga sobre ellos. Entonces, habíamos dicho que el mejor ahorro o el mejor uso que se puede hacer de la energía es a partir de la economía. O sea, la energía mejor utilizada es la que, no se, es la que directamente no se usa. Entonces, la energía más limpia y más económica decididamente es la que no usamos. Es el principio de consumir lo necesario y racionalizar el uso que hacemos de la energía. Empezamos a hacerlo si mejoramos las fachadas y las cubiertas. Por eso recién habíamos dicho, ¿no? La interfaz entre lo que es el interior y el exterior. Ese punto, esa delgada membrana, por denominarla de algún modo, que separa el confort del disconfort. El confort interior del disconfort del exterior. Y lo dotamos de un aislamiento óptico. Si conseguimos garantizar la máxima estanqueidad de los herramientas y la mejor calidad del aire interior sin pérdidas innecesarias de la energía, ¿no? Nosotros tampoco necesitamos por esto generar edificios herméticos, porque el espacio interior también necesita del aire de renovación. Entonces hay una parte del aire que necesariamente se tiene que renovar, y en el momento de la renovación lo que estamos inyectando en esa renovación es un aire exterior. Hay algunos dispositivos que permiten traer el aire exterior haciéndolo pasar por algunos otros elementos que logran cambiarle la temperatura, ya sea para enfriarlos o para calefaccionarlos. Entonces, también un diseño eficiente del factor de forma. La envolvente del edificio y su factor de forma son otra de las claves del edificio eficiente. La forma o el volumen que tiene una menor superficie y que encierra la mayor cantidad de ese volumen, obviamente, es la esfera. Lo que no significa que todos los edificios tengan que ser esféricos. Pero no es lo mismo un edificio que tiene una planta que tiende a ser cuadrada con una misma superficie que tiende a ser alargada. Como resultado, lo que vamos a tener es una superficie de fachada muchísimo más grande. Esto también hay que analizarlo de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades del proyecto. Pero sí es importante, sí tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas y tenemos que saber que también están ocurriendo. Esto lo habíamos visto en su momento, ¿no? Lo tomamos como repaso para ver cuáles son los lugares donde perdemos la mayor cantidad de energía, ¿no? Y ven que toda la envolvente es una pérdida energética, inclusive esto que hablábamos recién, la renovación del aire. El 20% es renovación de aire. Pero esto no la podemos tomar en realidad como una pérdida, porque es algo necesario. Porque lo que nosotros necesitamos, ¿no? No podemos vivir en un ambiente hermético donde respiramos exactamente lo que exhalamos, sino que cada tanto tenemos que hacer una determinada cantidad de renovaciones de la totalidad del volumen de aire que hay dentro del edificio, ¿no? Está la posibilidad del uso de las energías renovables. Una vez reducido al máximo la demanda de energía de nuestro edificio, podremos utilizar siempre que sea posible energías renovables que provengan de fuentes limpias. También vamos a ver algún ejemplo, y también en su momento vimos ejemplos de algunos edificios que utilizan estas fuentes de energía, ¿no? Siempre el desafío, que es bastante complejo, es tratar de incluir todos estos dispositivos de un modo armonioso dentro de la arquitectura y no como agregados, que es lo que habitualmente vemos dentro de la ciudad, ¿no? Obviamente no es eso lo que proponemos, sino que además con la utilización de este tipo de sistemas logremos hacer una arquitectura digna, una arquitectura que sea obviamente agradable y no lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Equipos eficientes, esto es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Esto de empezar a poner el acento en la elección de un equipo de acuerdo a su etiquetado energético. Esto que naturalmente sucede con estos dispositivos empieza a suceder con la arquitectura y va a ser un punto, ¿no? Posiblemente todavía no tanto en nuestra
las zonas, pero sí en muchos lugares del mundo donde la energía es muchísimo más cara, el etiquetado energético de los edificios empieza a ser un mecanismo de peso a la hora de tomar la decisión por uno u otro, por una u otra opción, inclusive posiblemente más que sobre las cuestiones de diseño misma. Entonces, cuando este tipo de soluciones o cuando este tipo de variables empiezan a tener peso, no podemos dejarla de lado, no podemos ignorarla, ¿no? La orientación, obviamente, la correcta orientación influye sobremanera sobre el consumo energético. Esto mientras sea posible, ¿no? Cuando nosotros estamos construyendo dentro de los predios, dentro de los lotes urbanos, en cierto modo tenemos o en parte, estamos condicionados a la orientación, primero por la orientación propia del lote, y también estamos condicionados por los conos de sombras de todo lo que son las construcciones lindantes. Si estamos en una zona de alta densidad, bueno, seguramente nos vamos a encontrar con muchos conos de sombra, pero si estamos en una zona suburbana, hay ciertos recursos que se pueden adoptar, con los que se puede continuar y tener una buena orientación y un buen asolamiento. Por eso, la conclusión o la finalización de esta diapositiva terminaba en esto, en el etiquetado energético, en esta etiqueta que nosotros permanentemente vemos en todos los productos electrodomésticos, ¿no? Es algo que naturalmente va a empezar a aparecer, la verdad que ya existe, pero en nuestro mercado va a ser algo cada vez más influyente para la toma de algún tipo de decisiones, ¿no? Entonces, en una comparativa, si analizamos los consumos energéticos dos viviendas de diferente categoría, de diferente etiqueta energética, vean cómo la primera, que es de una categoría G, tiene un consumo energético que multiplica por 7 veces y media el consumo de una vivienda que tiene categoría energética, que está categorizada con la letra B. Entonces la diferencia es gigantesca, ¿no? Porque esto no tenemos que pensarlo como una cosa de un año, ¿no? Hay que pensarlo también en relación a lo que es la vida útil del edificio, ¿no? En el tiempo en que ese edificio permanece útil a las funciones para las cuales fue destinado. Y muchas veces algunas de las cosas que nosotros hablamos permanentemente en la facultad parecen a veces un poco ficticias, pero solo tenemos que tomarnos el trabajo de ver lo que son las termografías. La termografía es un tipo de fotografía que lo que permite es detectar la temperatura superficial de los edificios. Y esa temperatura superficial la empieza a reflejar con una escala de colores. Obviamente, las partes más calientes son las que están cercanas a los rojos y las partes más frías son las que están cercanas a los azules. Entonces, miremos cómo directamente queda al desnudo toda la estructura del edificio, ¿no? Cuando nosotros le decimos, cuidado con los puentes térmicos cuando aparecen las vigas y cuando aparecen las columnas, ¿no? Acá volvemos a ver lo mismo. No solamente cuando aparecen las vigas y las columnas, acá se ve perfectamente el dintel y también vemos que hay una diferencia, ¿no? Entre el mampuesto y la junta de unión entre esos mampuestos. Entonces, todo este tipo de cosas influyen directamente en el consumo energético de este edificio. Porque esta es energía que se va. Es energía que producimos y que tenemos alojada dentro del espacio arquitectónico y que se está fugando directamente hacia el exterior. Bueno, traje dos invitados para que nos ayuden a tomar un par de decisiones o a entender algo que para nosotros es siempre natural. Le puse
las banditas, pero bueno, podrían no haberlas tenido porque están desnudos, ¿no? Y cada uno de estos personajes tiene un envolvente diferente. En realidad tiene su primer envolvente es esta, ¿no? La piel. Un envolvente muy poco eficiente. Que si tenemos que pensar un clima en el cual se adapte, la verdad sería ninguno. O en el que mejor podría estar sería en un clima, en un clima muy cálido. Entonces las únicas regiones del mundo habitables para las personas serían realmente restringidas. Pero cada uno de estos personajes, ¿no? Como lo hizo el hombre a lo largo de toda su vida, se inventó una envolvente propia, ¿no? Lo que en los animales se traduce en pelaje, en caparazones o lo que sea, que le permite adaptarse al medio ambiente, para nosotros se transforma en la ropa. Y evidentemente, estos dos personajes se preparan para algo que es muy distinto, ¿no? Cuando nosotros vemos la envolvente natural de cada uno de estos, que no tiene nada, y lo que está pensando ponerse este, y lo que está pensando ponerse esta otra persona, evidentemente van a atender problemas que en sí son completamente diferentes. Evidentemente, en algún lugar, en uno de los casos, hay una preocupación por las bajas temperaturas, y en el otro no, el problema de la temperatura ya no es tanto. Sí, posiblemente haya algún problema, el problema de la baja temperatura no es tanto. Sí, es posible que exista el problema con el asoleamiento, por eso apareció una protección. Sí, es posible que aparezca el problema de las lluvias, por eso aparece otro tipo de protección. Entonces, cada una de esas prendas que usaban estas dos personas no son más que distintas capas, porque cada una cumple una función determinada. No trata una sola de cumplir todas las funciones. Y a nuestros muros les pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el mejor muro? Y el mejor muro es el que en el menor cantidad de espesor cumpla todas las funciones que nosotros requerimos para ese muro. Un muro tiene que ser seguro porque nos tiene que brindar de la seguridad del interior. Un muro tiene que ser impermeable para que el agua de lluvia no entre. Un muro tiene que ser estanco para que tampoco entre el viento. Un muro tiene que ser lo suficientemente apto para que no entre el calor en las épocas de calor y para que no se escape el calor en las épocas de frío. Entonces, ¿cómo hacemos para pedirle tantas cosas a un solo material? Bueno, en la antigüedad esto se hacía, ¿no? Los muros eran de ladrillo y para que cumplan con lo estructural necesitaban espesor. De paso, ese espesor hacía las veces de aislante térmico, de aislante acústico, de aislante contra la lluvia. Pero claro, ¿cuál era el resultado? Que cuando nosotros mirábamos las plantas de esos edificios, nos encontrábamos con que la superficie en planta de los muros era prácticamente un 30 o un 40% de la superficie destinada a la habitación. Y eso es raro. O por lo menos ahora, en este momento, a nosotros nos resulta extraño, nos resulta inviable, nos resulta imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso recurrimos al muro multicapa, porque delegamos en cada uno de los materiales su función específica. Entonces, cada uno de esos materiales, como cumplen solamente con su función específica, lo hacen con el menor espesor posible. Cada uno se dedica a lo que hace bien y nada más que eso. Entonces, en esa superposición de materiales y en esa superposición de capas, lo que vamos a obtener es la envolvente más eficiente del menor espesor y del menor espesor posible. Por esto que estábamos diciendo, de modo tal que cuando nosotros lo vemos en planta, la superficie que ocupa la proyección de los muros no sea tan importante sobre la superficie útil de uso del edificio. Pero vamos a analizar algunos,
algunos conceptos que están vinculados con cosas que decimos permanentemente, ¿no? La barrera de vapor no es necesaria. No está puesto como una pregunta. Está puesto aparentemente como una afirmación. ¿En qué climas podría no utilizar barrera de vapor? ¿Por qué? Podría decir, no, en ningún clima es imposible no utilizar barrera de vapor y listo. Y puedo justificarlo. Pero bueno, estas son las preguntas que ustedes deberían ir haciéndose. ¿Encuentran respuesta a estas preguntas? ¿Está bien esta afirmación? ¿Es correcta la afirmación? ¿Se puede responder afirmativamente estas preguntas? Nunca debo olvidar la barrera de vapor. ¿En qué clima no debería dejar de utilizar la barrera de vapor? ¿Por qué? ¿No? Ahí lo que damos vueltas sobre lo anterior. No tengo materiales impermeables al paso de vapor. No, acá tenemos que tener mucho cuidado porque los materiales que son impermeables al paso del agua no necesariamente son impermeables al paso de vapor. Hay materiales que además de ser impermeables al paso del agua son impermeables al paso de vapor, pero no son todos. Entonces no significa que una capa que sea hidráulica también es barrera de vapor, no necesariamente. ¿Con qué otro recurso puedo reemplazar la barrera de vapor? ¿Por qué? Si no tengo ningún material que sea aislante al vapor y necesito armar una barrera de vapor, ¿cómo la puedo confeccionar? ¿Cómo la puedo construir? ¿Con qué la puedo reemplazar? Si no pasa el agua, tampoco pasa el vapor. Hay materiales que son aislantes al agua y al vapor. Esto es lo que había dicho recién. ¿Por qué? ¿Cómo es la aislación del agua y cómo es la aislación del vapor? ¿Hay materiales que son aislantes al agua y no al vapor? ¿Por qué? ¿Hay materiales que son aislantes al vapor y no al agua? Bueno, me van dando vuelta a la pregunta, creo que ya a esta altura hasta yo estoy confundido y no tengo demasiado claro qué es lo que significa todo esto. Pero cuando nosotros recorremos la ciudad, nos encontramos con un montón de edificios y con un montón de envolventes. Y todo lo que se está haciendo en la ciudad mayoritariamente contradice todo lo que estamos hablando. Todas, prácticamente en su totalidad, las envolventes que vemos en los edificios que se están haciendo en la ciudad no cumplen con las normas con las normas y con los requerimientos de tramitancia térmica que se pide para muros o inclusive para las cubiertas, ¿no? Los más puestos de ladrillo hueco en ninguno de los casos, ¿no? La mayoría de los edificios, algunos inclusive están en peores condiciones, pero mayoritariamente las envolventes de los edificios están hechas con ladrillos huecos de 18-18-33. En algunos casos, eso también presten atención, es algo que se puede ver permanentemente cuando van recorriendo la ciudad, en algunos casos inclusive aparecen ladrillos de 12. Claro, es bárbaro tener un ladrillo de 12 porque te permite ganar espacio exterior. Pero ¿cuáles son las consecuencias de utilizar ese tipo de ladrillos? ¿Y los bloques de hormigón? Bueno, esto es lo que sucede. Cuando empezamos a analizar las distintas envolventes nos encontramos que solo algunas, ¿no? El caso de los bloques de hormigón celular curado en autoclave o algún caso de algún muro doble con algún aislante térmico en el medio que posiblemente llega a cumplir las condiciones de aislamiento. Pero nuestro problema es esto, ¿no? Lo del medio, la interfaz, el adentro y el afuera, ¿no? En este caso se optó por un clima frío exterior, con lo que seguramente el clima interior tiene una temperatura más elevada, pero también se puede dar la inversa, donde el clima exterior es muy riguroso desde lo cálido, muy cálido, y lo que necesitamos es un clima interior fresco para estar dentro de lo que serían las temperaturas de confort, de modo tal que el cuerpo se sienta en condiciones. Pero para entender todo esto, es necesario también hablar de la humedad relativa y de la humedad absoluta.
todos saben con precisión de qué hablamos cuando hablamos de humedad relativa y humedad absoluta. Cuando nos dan las condiciones del tiempo, ¿no? En la televisión, ¿nos hablan de humedad relativa o de humedad absoluta? Bueno, ¿y qué es la humedad relativa? ¿Cuál es la diferencia entre humedad relativa y humedad absoluta? La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Y eso va variando con la temperatura que tiene el aire. A mayor temperatura, mayor es la posibilidad de contenido de gramos de agua que puede tener. Cuanto menor es la temperatura, obviamente menor cantidad de vapor de agua en suspensión puede tener. Esto sirve para explicar algunos de los fenómenos físicos que son muy comunes dentro de los espacios arquitectónicos, como ser la condensación, comúnmente representada, o en la mayoría de los casos donde primero se representa, es en la superficie de los vidrios. Eso es lo que ocurre cuando el aire cambia bruscamente de temperatura al acercarse al vidrio. Entonces toda esa humedad que contenía en otra temperatura, al bajar bruscamente, se tiene que transformar en agua. Y la humedad relativa es el porcentaje que en ese momento el aire tiene de esa humedad absoluta que podría tener en ese momento. Entonces acá hay una pequeña tabla, ¿no? Tomemos dos casos, ¿no? Un día caluroso de verano de 35 grados. El aire puede llegar a tener hasta 40, no, lo estoy redondeando, hasta 40 gramos de agua en un metro cúbico de aire. Y a 0 grado, prácticamente la décima parte, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos condiciones de temperatura y humedad en las cuales nosotros nos sentimos más a gusto. ¿Qué es lo que determinamos como zona de confort, ¿no? Nuestra zona de confort en temperatura va desde los 18 hasta los 25 grados, ¿no? Dentro de este rango cada uno verá cuál es su temperatura de confort, pero es raro que alguien esté muy por encima, que esté por encima de estos valores o esté por debajo de estos valores. Pero esto también, para que realmente sea confortable, es necesario combinarlo con la humedad relativa del aire, ¿no? También un aire entre el 40 y el 70% de humedad dentro de esta temperatura también lo hace agradable. Podríamos tener, ¿no? una temperatura de confort, o estar dentro de la temperatura de confort por estar dentro de 25 grados, pero lo podemos combinar con una humedad muy elevada que nos va a hacer sentir un disconfort. Del lado opuesto, cuando el ambiente está muy seco, muchas veces no lo percibimos como desconfort, pero sí empezamos a obtener algunos inconvenientes que pueden ser sequedad en la garganta, sequedad en los ojos, que es necesaria la utilización de algún tipo de gotas. Dicho esto, vamos a ver rápidamente cosas que ya en algún momento hemos hablado, que se ha hablado en todos los grupos, pero esta es la parte de física elemental que nosotros tenemos que conocer para poder trabajar sobre nuestros edificios, y específicamente para poder trabajar sobre las envolventes, ¿no? Formas de conducción, formas de la transmisión de calor. La conducción es la que se produce a través de un sólido, la convección es la que se produce a través de un fluido, puede ser líquido o puede ser gas. Seguramente todos estos sistemas de conducción, de transmisión del calor, lo han visto en materias como instalaciones cuando están tratando los distintos sistemas de acondicionamiento, ¿no? Y la radiación no necesita ningún medio físico y se produce a través de ondas electromagnéticas, ¿no? Cuando empecemos a hablar de los vidrios, este tema de la radiación específicamente de la radiación electromagnética termina siendo muy importante, ¿no? Y también es importante analizar las distintas leyes de la termodinámica, la primera, la segunda y la tercera ley. La primera ley trata del principio de la conservación de la energía, en la transformación de cualquier tipo de energía calorífica o viceversa. La energía producida equivale exactamente a la energía transformada, es decir, que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. En la segunda ley, todos los procesos de la naturaleza tienden a producirse solo con el aumento de la entropía, y la dirección del cambio siempre es en la del incremento de la entropía.
o que no existe máquina que, sin recibir energía del exterior, pueda transferir calor a otro de mayor temperatura para elevar su temperatura. Y la tercera ley, la entropía de todo sólido cristalino puro, se puede considerar nula a la temperatura del cero absoluto. El cero absoluto, ¿no?, equivale a la temperatura en la cual las partículas de un cuerpo ya no tienen movimiento. Y eso se produce a los menos 273 grados centígrados, que es una temperatura teórica, porque es una temperatura a la cual nunca se pudo llegar, pero sí, perdón, acá estaba la escala. Son 273 de la escala que, ¿no?, los 273 de la escala de grados centígrados, que corresponde, ¿no?, al cero grado de la escala Kelvin. Ese es el único momento donde los cuerpos ya no tienen ningún tipo de energía. Cualquier cuerpo que esté en estado frío va a seguir teniendo energía, poca. Cuanto más frío, menor. Pero solamente es nula cuando llega al cero de la escala Kelvin, que, como ya les decía, es una temperatura que no se pudo lograr. Y la entropía está relacionada con lo que es la energía útil y la energía que no sirve para nada, ¿no? En ese proceso de transporte, de traspaso, de transmisión de energía, hay una parte de la energía que se puede transformar en trabajo y otra que es directamente, que es la que se disipa al aire, posiblemente en forma de calor. Entonces vamos a ver rápidamente algunas de las propiedades de la energía. La ley de la conservación de la energía, que ya lo habíamos visto. La energía se transmite de unos cuerpos o sistemas materiales a otros. Siempre la transmisión de la energía es del cuerpo que tiene más energía al cuerpo que tiene menos energía, ¿no? El cuerpo que tiene más energía siempre es el que tiene mayor cantidad de calor. La energía puede transformarse de unas formas o de otras, ¿no? Por eso veíamos lo de la entropía. Entonces hay distintos tipos de energía: la energía cinética, la energía potencial, la energía interna, la energía luminosa, la energía nuclear, ¿no? La energía cinética es la capacidad de realizar trabajo en función de la energía del movimiento. La energía potencial, la capacidad de realizar un trabajo en virtud de la energía almacenada. La energía interna es la que está relacionada con la temperatura de los objetos. La luminosa, obviamente, la que está relacionada al color. Y la energía nuclear asociada a los procesos de fusión o fisión que tienen lugar en el interior de los átomos. Esto es una foto de la piel humana. No es casual que la envolvente del edificio la denominemos piel, porque las envolventes de los edificios cada vez se van haciendo más finitas, más delgadas, y termina siendo como la piel. La piel, si bien es el órgano más extenso que tiene el cuerpo humano, es extremadamente delgado en relación a las otras proporciones, ¿no? Tiene posiblemente algunas décimas de milímetro. Entonces, siempre aparece esta similitud de ver a la arquitectura como un organismo. No solamente por una cuestión del espesor de las pieles, sino también por la función que cumplen. No es solamente la piel del edificio una envolvente, y tampoco la piel de las personas es una envolvente del cuerpo, sino que además cumple un montón de funciones, como por ejemplo la homeostasis, que es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios de su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Me hace recordar bastante al edificio que habíamos visto anteriormente. La piel reacciona al medio ambiente, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, a través de la contracción o de la dilatación de los poros, nos permite el intercambio de calor con el exterior. Ese intercambio de calor es lo que ayuda a que el cuerpo humano conserve una temperatura constante. Y esto en definitiva es lo que estaba haciendo esta piel, ¿no?, responsiva, que la habíamos llamado responsiva, ¿no? Y nuestra piel funciona
en relación a una serie de sensores que nosotros tenemos en el cuerpo y que son controlados por el cerebro, quien va enviando órdenes para que se vayan produciendo todos estos tipos de cambios que nos ayudan a nosotros a estar bien. Y por eso hablábamos del sistema nervioso del edificio, porque también, en este caso, existe una computadora central que es la que recibe la información de los sensores, y a partir de la información que recibe de esos sensores empieza a hacer accionar algunos dispositivos del edificio, como en este caso todo este sistema de movimiento que habíamos visto en la piel del edificio. Ya había existido un edificio que tenía estas características, ¿no? Como el edificio del mundo árabe en París de Jean Nouvel, pero lo hacía de otro modo, a través de estas grandes ventanas que en vez de tener un parasol, tenían todo este sistema de diafragmas, que lo que hacían estos diafragmas iban, ¿no?, similares al funcionamiento de un diafragma de una cámara fotográfica, se iban abriendo y cerrando para regular, ¿no?, la entrada de luz en el interior. Obviamente lo que sucede en el interior es un ambiente más ilusorio, porque se empieza a perder, por las características de la envolvente, ¿no?, lo que es el contacto con el exterior, porque la única visión hacia el exterior es a través de este entramado de diafragmas. Entonces, primeramente o principalmente, la función que cumplía todo este sistema era la de controlar la luminosidad, y dejaba de lado el problema de la vista que se podía tener sobre cada uno de los lugares. En muchas oportunidades hablamos de la lectura del paisaje, ¿no? Nosotros miramos cada una de estas imágenes que corresponden a diferentes zonas geográficas de nuestro país. Está todo muy relacionado con el paisaje. El paisaje no es una casualidad, sino que nosotros, a través de la lectura del paisaje, podemos entender las características del medio ambiente. Y si aprendemos a leer el paisaje, vamos a aprender a leer correctamente la arquitectura, o a tomar las decisiones correctas de los tipos de arquitectura que empezamos a utilizar en cada uno de estos sitios. Entonces, esto que hablábamos de las pieles es un sistema extremadamente complejo, o es un sistema que cada vez va a ser más complejo, ¿no? Cada vez empieza a adquirir más funciones y cada vez empieza a tomar una mayor cantidad de decisiones. Y para que estos espacios sean herméticos o sean estancos, también tienen una conformación que es muy sofisticada, con la combinación de distintos materiales, ¿no? Por un lado, el sistema de la perfilería de aluminio, que tiene mucha precisión al ser construida a través de la extrusión, y todos los elementos elásticos y de goma, que son accesorios que se pueden incorporar para cada una de las carpinterías. Pero muchas veces también hablamos del K. ¿Pero qué es el K? ¿Todos sabemos exactamente lo que significa tener una envolvente de un K? Bueno, aquí está, ¿no? Tener un envolvente de un K significa que por metro de superficie de la envolvente vamos a perder 1 watt por temperatura de diferencia entre el interior y el exterior. Entonces, ¿qué significa? Que teniendo una temperatura interior de 20 y una temperatura exterior de 0, después esto lo pueden trasladar a cualquier gradiente de temperatura, ¿no?, la energía que nosotros estamos perdiendo por cada hora es equivalente a la de tener un foco de 20 watts. Esto, tengan en cuenta, que está ocurriendo en 1 metro cuadrado de superficie. Entonces, ahora multipliquen ese metro cuadrado por la superficie total de la envolvente, o la superficie total de la envolvente más la superficie de la cubierta. Entonces se van a dar cuenta que son unas cuantas lámparas de estas las que se están perdiendo. Y esto estamos hablando de un muro que tiene un K. ¿Y qué pasa con los muros que no cumplen con las condiciones, o ese tipo de muros que habíamos visto que se construyen permanentemente en la ciudad y que tienen niveles de K que son muy inferiores a los requeridos? ¿Cuánto estamos perdiendo? Y capaz que en algunos, en cada metro cuadrado, estamos perdiendo 40 watts. ¿Y cómo hacemos? Bueno, para compensar esta pérdida hay que consumir energía de este otro lado. Hay que generar calor acá. La generación del calor se produce a través del consumo energético,
para compensar lo que se está yendo por acá. Dentro del esquema de la vivienda, ¿no?, hay muchos movimientos energéticos. Hay conducción, hay radiación de onda corta, esto es muy importante, la radiación de onda corta, y radiación de onda larga, y también hay convección. ¿Qué es la radiación de onda corta? La radiación de onda corta es la que se produce por los rayos del sol, por la energía electromagnética. No hay ningún vidrio que sea impermeable a la radiación de onda corta. Sí hay vidrios que son relativamente impermeables a la radiación de onda larga. Cuando la radiación de onda corta penetra dentro del edificio, calienta las superficies. Al calentar las superficies, se produce la convección y se produce una radiación de onda larga. Esa radiación de onda larga es la que no tiene posibilidad de salir. Claro, cuando estamos en una situación de invierno, esto puede ser agradable. Cuando estamos en una situación de verano, esto es un poco más dificultoso. Acá abajo aparecen unos gráficos, después vamos a ver, ¿no?, los gráficos necesarios para saber exactamente cuáles son las distintas zonas de confort que nosotros tenemos y qué es lo que necesitamos cuando estamos por fuera de esa zona de confort. Porque no necesariamente siempre lo que se requiere en un ambiente es calefacción o refrigeración. Muchas veces, con solo modificar el contenido de humedad del aire, se puede restablecer ese equilibrio y se puede restablecer esa sensación de confort que nosotros tenemos, ¿no? Acá tenemos los diferentes requisitos para condiciones, ¿no?, los coeficientes de tramitancia para verano y para la condición de invierno, y para tres categorías que son las categorías A, B y C, ¿no? Vean que el nivel C está pidiendo un K de 2. Hoy hablábamos de un K de 1, que perdíamos un grado, que perdíamos un watt por grado por metro cuadrado de superficie, ¿no? El nivel C es un nivel que prácticamente habría que descartar porque necesita de un gran consumo energético. Si nosotros pensamos que el nivel C puede ser aplicable a la vivienda social, digo, ¿qué sentido tiene conseguir una vivienda con un precio inicial más bajo, pero con un costo de mantenimiento elevadísimo? Claro, quien tiene que hacer el mantenimiento es el usuario, quien tiene los pocos recursos. Entonces es mejor, obviamente, hacer un gasto para tener un nivel B o un nivel A, de modo tal que quien después tiene que utilizarla con la menor cantidad de recursos pueda obtener la mayor confortabilidad, el mayor confort posible. Entonces hoy decíamos, la mayoría de los edificios de la ciudad están construidos con envolventes de ladrillo hueco de 18. Y el ladrillo hueco de 18, contando los revoques y todo, tiene un K de 1,53. Claro, este K de 1,53 cumpliría dentro del nivel C, que ya habíamos dicho que era bastante malo. Está lejos del nivel B, que tampoco es una cosa, que no es una gran cosa, y está a una distancia abismal de lo que sería un nivel A. Imaginen cuando vemos esos edificios que están conformados por envolventes de 12 centímetros. Tiene un K de 2,10. Pero bueno, cuando nosotros pensamos en la envolvente de menor espesor posible, y donde empezamos a hablar del muro multicapa y delegamos en cada una de las capas una función, ¿no?, cuando a este ladrillo le agregamos una capa de aislante, en este caso es una lana de vidrio de 5 centímetros, el K cambia de 1,53 a 0,47, ¿no?, con lo que directamente estaba en el nivel C y pasa al nivel A. Y un ladrillo de 12, no, por eso no quiero decir que no se puedan hacer muros de 12, ¿no? Lo que no se puede hacer es un muro simple de 12, ¿no? Y este muro de 12, cuando incorpora también la lana de vidrio, algún tipo de aislante térmico, baja hacia los 0,52. Muchas veces les hemos comentado y hemos conversado sobre los puentes térmicos también, ¿no? Acá vemos distintos tipos de muros con sus distintos tipos de K,
y una especie también de termografía de cómo se ve, ¿no?, el gradiente de temperatura desde la zona exterior hacia la zona interior, ¿no? En este caso en particular, tengan en cuenta, ¿no?, que acá incorporó una barrera térmica. Estas son noticias de la realidad, ¿no? Todos hemos visto los inconvenientes que se han generado por lo que ha sido la ocupación de los terrenos en Guernica. Esta es una diapositiva bastante extraña porque tiene una mezcla bastante rara. Tiene esta foto general, tiene el video de Guernica, tiene ahí la casa Farworld y después tiene otros gráficos y otros dibujos abajo. ¿Cómo se relaciona todo esto? Mayoritariamente la tecnología constructiva de este tipo de asentamientos está conformado por dos materiales básicos, la chapa y la madera. La chapa y la madera es lo que demuestra este primer esquema, ¿no? Tiene en las distintas capas la chapa, que es esto que está acá afuera, ¿no?, una cámara de aire, un tirante de madera, que es lo que le da la estructura para sostener la chapa y para sostener el revestimiento interior, que termina siendo un machimbre. Esto nos da un K de 2,74 watts por metro cuadrado. Recuerden que el nivel A estaba en el orden de los 0,5. O sea que acá estamos lejísimos. Imaginen ustedes cuáles son las condiciones de habitabilidad que tienen cada una de estas viviendas. Pero si a esta misma tecnología y a este mismo elemento se le agrega un aislante térmico, o sea, tenemos la chapa, la cámara de aire, el tirante de madera, el machimbre ahí y la lana de vidrio. El K baja a 0,78. Solamente con agregar una aislación térmica, las condiciones de confort de esta vivienda pueden pasar a ser aceptables. Después va más allá de lo que es la conformación interna, que si tienen piso, que si tienen condiciones de salubridad al tener el núcleo baño y cocina. Pero me quiero detener en algo que es muy particular y que muchas veces nosotros vemos que aparecen en las entregas como la gran solución al problema del frío o al problema del calor. Dice, tengo todas las carpinterías con DBH. Este es el K de un DBH, 2,9. O sea, imaginen todos esos edificios llenos de DBH, es lo mismo que tener cualquiera de las envolventes de estas casillas. Por eso también les puse la casa Fargo. ¿Cómo funciona esta casa? Le puse la casa Fanward porque había un comentario muy interesante que había leído una vez de Glenn Murcutt, que en uno de sus viajes a Estados Unidos estaba muy admirado por toda esta construcción. Dice, ¿cómo hacen con estas casas tan fantásticas, todas de vidrio? ¿Cómo hacen con el clima? Y le contestaron a Murcutt, Glenn, usamos aire acondicionado. Claro, Murcutt, que siempre se preocupó por la energía y por hacer cosas que tengan, que sean sustentables, bueno, quedó bastante sorprendido con la respuesta. Ahora, imaginemos esta vivienda que la envolvente es esto. Porque las respuestas que da el vidrio, ¿no?, la única diferencia, la única ventaja que tiene es la transparencia y el poder ver para afuera. Pero la respuesta térmica es la misma respuesta térmica que tiene la tecnología de construcción que se está utilizando en cada una de estas viviendas. Bueno, también hay otro tema que es muy importante dentro de la superficie en la que nosotros construimos. No solamente está dada por todo el espesor de las envolventes, por cada una de las capas, sino que hay un tema que es muy importante, esto que denominamos la reflectancia y la emitancia. Una misma superficie de un mismo material reacciona de un modo diferente a la reflectancia y la emitancia de acuerdo al color que tenga, ¿no? Obviamente los colores claros rechazan la mayoría de la totalidad de las ondas solares, mientras que los colores oscuros son las que las van absorbiendo, ¿no? Entonces esta es una medición que está hecha sobre el mediodía, un mediodía de verano con 36 grados de calor y con una radiación solar de 450 watts por metro cuadrado.
Esto es prácticamente la máxima radiación solar, ¿no? Cuando vemos los paneles fotovoltaicos, ¿no? En algún determinado momento del día, pueden generar esto, 950 watts por metro cuadrado, que es un momento particular, en un momento particular también del año, ¿no? Pero vean cómo, de acuerdo a las distintas, ¿no? Desde la blanca con 39 grados hasta la que está pintada de negro, que llega a una temperatura superficial de 73 grados. También, ¿no? Esto también ocurre en las ciudades, ¿no? Cuando hacemos un corte de la ciudad que va desde la zona rural, desde la zona suburbana y la zona urbana, cómo van cambiando la temperatura de lo que llamamos estas islas de temperatura que ocurren muchas veces en las ciudades. Pero también esto de la reflectancia y la emitancia está vinculado con la textura de los materiales, ¿no? Acá aparece una pequeña tabla con distintos materiales, ¿no? Pavimentos, algunas tejas, algún tipo de revestimiento y algún tipo de pinturas, y vamos viendo cuál es la temperatura superficial de cada uno en una condición de temperatura igual para todos y en una exposición solar similar para cada uno de los casos. Si bien lo que se perdía de energía por el suelo era bastante poco, alrededor del 10% de las pérdidas de la energía se dan a, por medio del suelo, tampoco es algo despreciable y también necesitamos en algunos casos el aislamiento para tener algún tipo de confort, ¿no? Entonces vemos dos situaciones diferentes, ¿no? El caso con aislación, el caso sin aislación, y cómo serían las termografías en el corte del suelo con los distintos gradientes de temperatura, ¿no? Cómo las temperaturas, en este caso, las temperaturas frías se empiezan a alejar de la vivienda y en este caso, bueno, las temperaturas frías empiezan a tomar contacto no solo con la vivienda, sino también con todas las envolventes de la vivienda. Muchas veces también hablamos de los puentes térmicos y cuáles eran las soluciones para dar respuesta a cada uno de los puentes térmicos, ¿no? Nuevamente a través de la termografía que nos ayuda a distinguir cuáles son los puntos débiles o los puntos por donde hay una mayor tramitancia de energía. Cuando nosotros no tenemos en cuenta este tipo de cuestiones, lo que empiezan a aparecer en la arquitectura son las patologías, ¿no? Dice, y algunos piensan, ¿no? Mirando las dos imágenes de la derecha, debe estar entrando, debo tener una filtración de lluvia, y esas manchas no tienen absolutamente nada que ver con la lluvia. Es agua de condensación, es vapor condensado del vapor del aire interior de la vivienda. Y todas esas manchitas negras, o toda esa mancha medio gris, que en algunos casos es negra, no casualmente se empieza a oscurecer cuando llega a los ángulos, porque ahí es donde el aire se mueve con menor velocidad, o hay menos movimiento del aire, y muchas veces es donde el aire queda estancado y queda acumulado. Pero cada una de esas manchitas no es ni más ni menos que hongos, ¿no? Hongos que después son que son los que forman parte cuando se empiezan a desprender, forman parte del aire que respiramos dentro de la vivienda. Entonces aparece la humedad de condensación. Acá hay algunos casos que son muy patéticos, algunos un poco más alegres, como la condensación sobre la superficie del vaso de cerveza, ¿no? Entonces hay dos tipos de condensaciones. Por un lado, la condensación superficial y obviamente por otro lado la condensación intersticial. La condensación superficial es muy sencillo porque es la que se produce sobre la superficie de los objetos, ¿no? Las temperaturas de la superficie son las que producen la generación de los puentes térmicos. Sucede, por eso habíamos hablado anteriormente sobre la humedad relativa y la humedad absoluta. Cuando el aire interior se acerca a un objeto que está frío, toma la temperatura de ese objeto que está frío y ya no puede contener la cantidad de vapor de agua que contenía antes. Como no la puede contener en forma de vapor, automáticamente el agua se condensa. Y la otra condensación, que es mucho más seria y que en algunos casos no se alcanza a percibir hasta pasado un tiempo, que es la condensación intersticial, que es la que ocurre en el interior
de los muros. Si esa condensación intersticial ocurre sobre los aislantes térmicos, esos aislantes térmicos al estar mojados dejan de ser eficientes. Esto sería algo parecido a un día de lluvia ponerse primero el piloto y después el pullover. Digo, pero si tengo el pullover que me abriga y tengo el piloto que me impermeabiliza. Sí, pero están puestos en una posición diferente. Entonces ninguno de los dos estaría cumpliendo su función. Entonces, ¿cuándo se produce la, la condensación? Bueno, cada temperatura del aire tiene, ¿no?, una humedad absoluta diferente. Obviamente, cada sector va teniendo una humedad relativa diferente. Cuando la temperatura, ¿no?, cuando el punto de rocío de la temperatura interior se cruza con la de la temperatura exterior, en este caso no sucede nada, vean que en este caso se produce, entonces se está produciendo una condensación intersticial, ¿no? En este caso, van las dos curvas paralelas, no sucede absolutamente nada, y en el caso 3 nuevamente hay una condensación intersticial. En este caso, ¿no?, lo que sucede en uno y otro caso está relacionado, por un lado, con la posición del aislante térmico y en otro lado con la presencia de una barrera de vapor, ¿no? Puede haber un aislante térmico bien ubicado, pero si no está antes la barrera de vapor, esta situación tampoco va a funcionar. Entonces, las ventanas también, en la elección del tipo de ventana, hay muchísimas ventanas, ¿no? Hay ventanas de abrir, hay ventanas proyectantes, hay ventanas fijas, hay ventanas guillotina, hay ventanas basculantes, hay ventanas oscilobatientes, hay ventanas para corredizas, hay ventanas para, para, para techos inclinados, hay ventanas tipo invernadero. Bueno, todas tienen alguna ventaja o algún inconveniente, ¿no? Mayoritariamente todo lo que son las ventanas corredizas son las que tienen la mayor cantidad de infiltración por la esencia de su funcionamiento, ¿no?, que no pueden producir un cierre hermético, ¿no? Cuando miramos un pequeño gráfico, tenemos infiltraciones por todas las endijas que no terminan siendo completamente estancas, por los taparrollos, por la cinta de los taparrollos. Bueno, tenemos un montón de puntos de, de infiltración de aire. Pero volvamos, ya que hablamos tanto sobre el K y estamos un poco más familiarizados con lo que significa 1, 2, 3, 4, 5. Un vidrio simple tiene un K de 5,8. Por eso prácticamente en la arquitectura es algo que necesariamente tenemos que descartar porque es absolutamente ineficiente. Pero si colocamos un dBH bajamos a un 2,9, que tampoco es bueno, ¿no? Es el triple de lo que puede tener un muro modesto. Hay otros, ¿no?, que son un dBH más algún vidrio de baja emisión y puede bajar hasta 1,8. Y en algunos otros casos, además de tener una lámina de baja emisión, tienen en la cámara de aire algún gas inerte. Y ahí tenemos un K de 1,5, que tampoco es bueno. Pero lo que hemos hecho es una gran modificación sobre el vidrio. Porque después, no es que uno puede decir, bueno, coloco este tipo de vidrio, coloco un vidrio de baja emisividad con un gas inerte que me dé una aislación más importante. Pero claro, cuando empezamos a analizar los costos que empiezan a tener este tipo de soluciones, los termina transformando en inviables. Entonces, hay que pensar, hay que reflexionar bastante acerca de las decisiones que tomemos sobre las dimensiones y las características de cada una de las ventanas. Acá hay una comparativa, ¿no?, un poco con una cantidad más de variantes de vidrio, ¿no? 464, 484, esto es un vidrio de 4, una cámara de 6, un vidrio de 4. 484, 410, 4, 412, 4, 416, 4.
mejor de los casos, el que tiene la cámara de aire un poquito más grande llega al 2,7. Después hay que tener en cuenta que el vidrio empieza a tener 16 milímetros de cámara de aire más 8 milímetros de vidrio. Estamos hablando de un vidrio que tiene 1 pulgada. Después no hay cualquier carpintería que pueda alojar un vidrio de esas características. Empiezan a ser, obviamente, carpinterías muchísimo, muchísimo más sofisticadas. Y después aparecen el doble vidriado hermético con las distintas cámaras de aire, pero además alguna de las capas de vidrio empieza a tener, ¿no? Elementos de baja emisión. Como a pesar de todo lo que hacemos, los dobles vidrados herméticos terminan siendo insuficientes, aparece necesariamente el triple vidrio. Entonces, si el primer vidrio era ya oneroso para la mayoría de las construcciones, este era 464, que terminaba siendo un sacrificio o empezaba a incrementar el costo de la carpintería, imagínense cuánto puede significar la utilización de un cristal de estas otras características, un cristal de triple vidriado, que ahí sí seguramente estaríamos llegando a valores aceptables que nos permitirían tener carpinterías más altas. Este es un pequeño gráfico que se denomina el gráfico de Olgay, ¿no? Donde pone a la persona en lo que es la temperatura de confort. Ven que la temperatura de confort está dada en un eje por la humedad relativa, ¿no? Por eso tuvimos que hablar de que era la humedad relativa y que era la humedad absoluta, la humedad relativa del ambiente, combinado con la temperatura. Entonces, entre los 20 y los 25 grados, esta persona está bastante cómoda, y con humedades que van desde los 30 a los 80, un poquito menos, también está cómodo. Cuando la temperatura empieza a bajar, requiere un poco de sol, ¿no? Porque ya salió de lo que sería la zona de confort. Si la temperatura empieza a subir, necesita sombra. Si la humedad disminuye, empieza a necesitar humidificación. En algunos casos puede necesitar, cuando la humedad es muy alta, empieza a necesitar algún tipo de ventilación. Pero bueno, son los distintos requerimientos para llegar a la zona de confort en cada uno de estos lugares. Bueno, hay un montón de gráficos que se pueden obtener a través de las zonas de confort y a través de distintas características del medio ambiente. Por un lado, de lo que es la temperatura exterior, y por otro lado, la temperatura interior que se quiere lograr. De ahí sale también, de características similares, el diagrama de Gibboni, ¿no? Donde la zona de confort es la que está determinada con el número 1, no se los voy a leer todo para no ser tan extenso, y después cada una de las zonas que va numerando de acuerdo, ¿no?, a la temperatura que está en este eje y a la humedad que aparece en este otro eje, son las cosas que va necesitando, ¿no? Hay alguna zona que, si no es la de confort, todavía es tolerable. Alguna necesidad de calefacción solar pasiva, calefacción solar activa, humidificación, bueno, refrigeración, y todo ese tipo de cosas. También habíamos visto que, de acuerdo a las orientaciones, o de acuerdo a los climas y de acuerdo a las latitudes, eran posibles o eran factibles o eran recomendables algún tipo de orientaciones, dependiendo no solo del clima, sino también de la latitud, debido al ángulo de incidencia que tiene el Sol en su recorrido a lo largo de todo el año. Les dije que íbamos a mirar un poquito de arquitectura. Esta es una escuela en Burkina Faso de Kéré Arquitectura. Kéré es un arquitecto que toda su actividad la ha desarrollado en esta zona de África, con lo que conoce muy bien cuáles son las características del clima. No solo eso, sino que además cuáles son las necesidades que tiene la región. Entonces, acá en el video, este es el mismísimo Kéré explicando a los usuarios cuáles son las ventajas y todos los dispositivos que están incluidos dentro de este proyecto, ¿no? Es un sistema, está reeducando a los usuarios para que puedan hacer uso de todo este sistema de
acondicionamiento pasivo que tiene aplicado sobre esta escuela, ¿no? Que consiste esencialmente en un gran techo de sombra que aparece en la parte superior y después por debajo se desarrolla toda la escuela. La escuela es muy modesta, es muy chiquita, está formada solamente por, por estos bloques, con muchas, en algunos casos, con muchas técnicas de autoconstrucción, con lo que hay un trabajo de capacitación del usuario, ¿no? Que participa directamente en la construcción de cada uno de estos lugares, ¿no? Las técnicas son técnicas utilizadas habitualmente en el lugar, ¿no? Acá se ve el sistema de las bóvedas de ladrillo, que es lo que forma el primer techo, y el techo de sombra, que lo que produce, ¿no? Es la sombra y un efecto Venturi entre los dos techos, donde se acelera el pasaje del viento para mantener una cierta refrigeración, y algunas endijas que sirven para ventilación y también para iluminación. Estas eran las ventanas que recién víamos como Queré les explicaba el funcionamiento a cada uno de los distintos usuarios, ¿no? Hay distintas estrategias de ventilación del tipo invernadero o la instalación que también ya hemos visto en otra oportunidad del muro trombe, con lo que bueno, lo vamos a dejar, o estas son cosas que también ustedes pueden ir repasando de las teóricas anteriores. Pero vamos a ver la aplicación de los recursos pasivos sobre un par de edificios específicos, ¿no? El edificio CIMAT de Madrid, que es el centro, bueno, si en este edificio no sucedía, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientes y Tecnológicas, ¿no? Vamos a ir haciendo un repaso de cuáles son las distintas cosas que se han utilizado. Una fachada técnica al oeste, en el lugar donde hay mayor incidencia de sol sobre la tarde, entonces tratan de tener una fachada más bien ciega con funciones de servicio solamente, ¿no? Dice que ahí se aloja la distribución de las instalaciones, un sistema en la cubierta de captación para la captación solar térmica, ¿no? Que sirve todo para lo que es el calentamiento del agua sanitaria. Pérgola de sombra, además es todo ese elemento sirve como pérgola de sombra y también sirve como elemento de sombra para arrojar sombra sobre las fachadas. Captación solar fotovoltaica, ¿no? Acá en el sector de las carpinterías, acá lo vemos un poco más, ¿no? No solamente produce toda esta sombra que protege la carpintería, sino que además aprovecha en que este alero se transforma también en un sistema de captación fotovoltaica. Fachadas ventiladas, esto lo que tiene es un revestimiento de ladrillos cerámicos que por detrás tienen aire, entonces arma la fachada ventilada. Los grandes huecos acristalados al sur, recuerden que esto es hemisferio norte, por lo tanto lo que para el hemisferio norte es sur, es el equivalente al norte para nosotros, ¿no? Parasoles con protección solar, que son estos mismos parasoles que además servían para la captación solar fotovoltaica. Para que tengan una idea de cómo son aproximadamente estos cerámicos con los que está construida esta doble fachada, es estos son cerámicos, ¿no? Estos son los cerámicos con los que se arma la fachada, tienen un sistema de colgaje que muchas veces hace recordar a los sistemas de anclaje de las pieles de vidrio, ¿no? Entonces se produce una cámara de aire, aparece el aislante térmico y el primer cierre, que no solamente es estético, sino que además sirve contra el viento y la lluvia, lo produce toda esta envolvente de cerámicos, ¿no? Son cerámicos que podrían hacerse en cualquier lugar del mundo, acá no se utilizan, no sé exactamente muy bien por qué, pero no tienen ninguna dificultad como para poder construirse. Obviamente, como siempre, los mayores inconvenientes aparecen en las esquinas, ¿no? La dificultad siempre ocurre cuando la arquitectura tiene que pegar la vuelta. O se cortan en inglete, que es este corte a 45 grados para que después lo que queda como vista sea una arista, o a través de la inclusión de un elemento metálico para que un revestimiento haga tope de un lado y otro haga del otro, entonces queda una arista brillante como para ver. Es una cuestión estética del edificio.
Cada vez que la envolvente se interrumpe, obviamente también aparece la dificultad, ¿no? Nosotros necesitamos dibujar los detalles cuando la envolvente, cuando se produce algo que es diferente a lo que venía pasando en el resto de la envolvente. Y cuando aparece una ventana, cuando aparece la conexión entre el interior y el exterior, esto es inevitable. Entonces tenemos que resolver lo que sucede arriba y lo que sucede, bueno, dije mal, lo que sucede arriba, lo que sucede abajo y lo que sucede en los dos laterales. Por eso tenemos que recurrir en estos casos al detalle constructivo y muchas veces son los puntos donde más nos detenemos y donde más observamos, ¿no? Lo habíamos hablado hoy de los taparrollos, ¿no? Las cortinas de rollar, algo que prácticamente está desapareciendo de los proyectos arquitectónicos. Es un lugar conflictivo. Por un lado es útil porque es un sistema de protección y es un buen sistema de protección y es un buen sistema de oscurecimiento. Pero por otro lado es un punto de infiltración de aire y también es un lugar cerrado, inaccesible, al cual muchas veces se meten bichos, murciélagos o cualquier otro tipo, pájaros o cualquier otro tipo de animal. El edificio Afrisol, ¿no? Este es el antes y el después. Antes, después, antes, después. Es una adaptación, no es una adaptación, es una, ¿cómo se llama? No me sale, una adecuación energética, ¿no? La adecuación energética es un tema que en toda Europa se está ejecutando. Muchos de los edificios no cumplen con estas necesidades del etiquetado energético, entonces necesitan una tarea de reacondicionamiento energético. Como son muchos, no es posible demoler toda la arquitectura para hacer arquitectura eficiente, sino que hay algunas técnicas que permiten recondicionar los edificios para que empiecen a cumplir con las nuevas necesidades o con los nuevos requerimientos, ¿no? Fachada a este edificio en particular se le incluyó una fachada ventilada, captación solar fotovoltaica en lo que era el techo del ingreso, disipación energética en el terreno a través de distintos tubos que circulan por el suelo, ¿no? El suelo, recuerden que tiene una temperatura más homogénea, entonces en el caso de cuando hace mucho calor sirve para, para enfriar, y cuando hace mucho frío puede servir también para complementar la calefacción. Lamas de protección solar también funcionando como parasoles, aleros para generar sombras sobre la fachada, captación solar térmica, ¿no? Para agua caliente sanitaria, para calefacción, para frío solar, para otras cosas. Las ventanas que son amplias están protegidas con la saliente, ¿no? Si bien la ventana es muy grande, ven que el techo o esta saliente que tiene la cubierta de la parte superior arroja sombra de modo tal de que el lugar aparezca sombreada. Una caldera, un silo de biomasa, bueno, acá no se ve, pero está un poco más alejado y es algo que permite las características de este edificio. La pérgola de sombra, ahí vemos algún acercamiento como era el edificio. Hay algunas estrategias que son las estrategias bioclimáticas tradicionales, ¿no? Muros de cerramiento de gran inercia térmica cuando corresponda, para estabilizar las temperaturas interiores en los ciclos día-noche, tanto en épocas frías como en épocas cálidas. No siempre el muro con inercia térmica es útil. Galerías acristaladas en las orientaciones adecuadas, tradosados con muros de gran inercia térmica para aprovechar tanto el efecto invernadero como la estabilización de la temperatura interior. Tampoco en cualquier lugar. Cubiertas ventiladas de doble hoja, esto lo habíamos visto con la arquitectura de Queré, sombreamiento de cubiertas mediante entoldados o umbráculos, sombreamiento de huecos acristalados con toldos y persianas exteriores, recién vimos ejemplos de este tipo, sistema de ventilación natural simple y cruzado durante el día y la noche, cuando corresponda, ¿no? Esto ya dijimos cuando hicimos el estudio de los climas y lo discutieron seguramente hasta el cansancio en cada uno de los grupos, cuando corresponde la ventilación cruzada y cuándo es perjudicial. Patios interiores para la captación solar en épocas frías y para refrigeración en las épocas cálidas, ¿no? Para ir cambiando el contenido de humedad relativa del ambiente. Fuentes o láminas de agua para aumentar la humedad relativa de zonas secas y disminuir la sensación térmica. Corrientes de aire húmeda para disminuir la humedad relativa y la sensación térmica. Chimeneas y torres de viento, eso también
lo habíamos visto anteriormente. Vamos a ver algunas de las técnicas más actuales. Hoy, cuando habíamos visto lo del sistema de acondicionamiento en el edificio, que tenía un reacondicionamiento energético, el uso del suelo, son estas cañerías que van por el suelo. Entonces, como están cubiertas del suelo, se mantiene una temperatura constante, y cuando el aire se hace circular el aire por todo este laberinto, ¿no? Entra aire caliente por un lado, y al circular por todo el laberinto, cuando salió del otro lado, ya empieza a tener una temperatura similar a la temperatura del suelo. Eliminación de puertos térmicos en los envolventes del edificio. Esto es esencial, ¿no? Ya habíamos visto cuál era el resultado de los puentes térmicos. Sombramientos exteriores manuales o mecanizados. Estos de mecanizados y muy sofisticados son los que vimos en el edificio de Abu Dhabi. Utilización de sistemas de aislamiento de última generación, vidrios especiales de bajo coeficiente de tramitancia térmica y factor solar, carpinterías con rotura de puente térmico, cubiertas transventiladas, cubiertas vegetales, pérgolas sobre cubierta, atrios interiores para captación y evacuación térmica, chimeneas solares, eso también lo habíamos visto. Sistemas aire-agua o agua-agua para el intercambio energético con el terreno. Este es ¿no? Intercambio energético con el terreno. Sistemas radioconvectivos de exposición a cielo nocturno para aprovechar la temperatura aparente del cielo de la noche y el efecto convectivo de la temperatura nocturna del aire. Vemos el sexto, sistemas naturales de ventilación o humectación. Y por último, sistemas de captación. Bueno, vuelvo a la otra atrás, sistema de control automático integral. Este es otro edificio también que incorpora todos estos recursos, tratando de transformarlo en arquitectura, que esto era un poco lo que nos preocupaba. No queremos pensar en un edificio que, por la utilización de algún tipo de estas técnicas pasivas, termine lleno de artefactos que le son ajenos al diseño del edificio, como en algún momento habíamos conversado sobre los tanques de los edificios, que parecía un agregado mágico que apareció a último momento y que nadie tenía en cuenta, ¿no? Bueno, acá hay un tratamiento de una fachada, ¿no? Que además de ser una fachada vidriada, también es una fachada para la captación energética, ¿no? Lamas de protección solar, gran superficie de acristalamiento al sur. Estamos hablando de un clima bastante frío, porque estamos en la zona de Asturias, al norte de España. Entonces, como la latitud también es muy elevada, ¿no? Es importante la ganancia de calor. Por eso está hablando que al sur, recuerden nuevamente que estamos en el hemisferio norte, tiene todas estas superficies acristaladas, captación fotovoltaica, máquinas de absorción sobre cubiertas ventiladas, caldera y silo de biomasa, fachadas ventiladas, captación solar térmica, disipación energética en el terreno, como lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Esta es la ubicación que tiene el edificio, 43 grados de latitud norte, equivale esto al sur de nuestra Patagonia, como para tener una idea, ¿no? Y en la propuesta están todos los esquemas de funcionamiento, ¿no? Para cielo cubierto, para cielo soleado, tanto para el invierno como para el verano, ¿no? Acá, a modo genérico, algunas imágenes de la construcción hasta este punto, algo bastante tradicional. En realidad, en esta instancia, en esta etapa de la construcción, no alcanzamos a ver la implantación de toda la tecnología fotovoltaica. Casi ya parece, lo que pasa que ya está casi terminada todo el edificio, ¿no? Pero vean cómo se integran cada uno de los sistemas a la arquitectura del edificio, cómo van cambiando, ¿no? Una fachada que es la que daba al sur, con todo este tipo de acristalamiento para tratar de ganar la entrada del sol, la fachada, no, esta debe ser la fachada oeste, con algún tipo de protección. Y acá en la parte superior, en la cubierta, también tiene celdas fotovoltaicas para la captación de la energía solar. Ya habíamos visto también anteriormente este edificio, como hoy estuvimos hablando
de las chimeneas solares, que sirven para la renovación del aire, que sirven para retirar de, la, de los espacios arquitectónicos el aire más viciado, el aire más húmedo, que es el más cálido también, ¿no? Pero es el que está más viciado y con mayor contenido de humedad que se acumula en la parte superior. Recuerden que muchas de las manchas de las manchas de condensación se producían en la parte superior, entonces es el primer aire que evacuamos, el que menos serio, el que está en la parte superior, y por eso utilizamos este tipo de chimeneas, ¿no? Las chimeneas funcionan armando una convección de aire, ¿no? Se empiezan a calentar con el sol. Al calentarse el aire que está en el interior de la chimenea, obviamente es más liviano que el aire frío y tiende a salir. Al salir, empuja o absorbe el aire del interior, que nuevamente se vuelve a calentar y vuelve a salir, y así permanentemente se va armando el ciclo, ¿no? En algún momento habíamos explicado el funcionamiento y las distintas opciones del muro trombe, cómo funcionaba tanto en invierno como en verano, ¿no? A partir de estas ventanitas que eran las que permitían el contacto con el interior. En el caso del invierno, una cámara de aire muy caliente, que por la parte de abajo entra el aire frío y sale por la parte de arriba templado, ¿no? Armándose una convección. Y en este caso, bueno, se abre la parte superior y sirve como sistema de ventilación. Hay una casita del año 41 en Suecia, ¿no? Un clima absolutamente riguroso, ¿no? Y esto los puse porque me parecían muy interesantes los dibujos de Ralph Erskine, ¿no? Observando los distintos tipos de vida de las antiguas comunidades de la zona, de los distintos tipos de animales que hacían cuevas para pasar el invierno, ¿no? Y estos eran los distintos análisis que Ralph Erskine hacía sobre lo que es un aventanamiento para las distintas épocas, para las distintas estaciones del año y para los diferentes momentos del día. Hoy habíamos hablado de las viviendas que utilizan un espejo de agua, ¿no? Estamos hablando en Tailandia, ¿no? Espejos de agua como para lograr un mayor confort en algunos lugares donde posiblemente hace mucho calor, o en algunos momentos donde la humedad está muy baja, que produce un gran desconfort. Entonces, colocando un espejo de agua y dejando una ventilación cruzada, bueno, ese aire que se empieza a humidificar pasando por sobre la superficie del agua también produce un mayor confort en el uso de la vivienda o en el lugar de estar, ¿no? En este lugar donde las personas están directamente en la vivienda. Vean que es totalmente abierta, el espejo de agua que queda por delante. Acá hay un pequeño croquis que muestra el funcionamiento, ¿no? Toda esta parte es la que está protegida del sol, el viento viene por acá, pasa por encima del agua, se humidifica, y lo que recibe del otro lado es una brisa húmeda. Perdón, se me pasó una. Esto en algún otro momento del año, en lo anterior, en un momento del año habíamos ido. Esta es la casa ecológica de la ciudad de La Plata, que está en el bosque, ¿no? Nuevamente el funcionamiento de un muro trombe, que no necesariamente se puede lograr un muro trombe con una solución de estas características, sino que a través de un sistema de lo que puede ser un frente integral de vidrio, es posible con distintos orificios y con distintos tipos de abertura empezar a lograr un efecto similar. Y hoy hablábamos, claro, tratamos de que no nos aparezcan arriba de los techos de los edificios todos estos artefactos como elementos adicionados, ¿no? Nosotros vemos mucho, si recorren la ciudad o si recorren la zona suburbana, hay un montón de familias que han adoptado por el calentamiento solar de agua. Entonces tienen esos artefactos de tubos que en la parte superior tienen un termotanque. Y bueno, el único modo que estos dispositivos sean eficientes es a través de una buena orientación. Cuanto mejor es la orientación, digo, no queda otra, tienen que obedecer a una cuestión de orientación
para su correcto funcionamiento más que una cuestión estética. Pero hay otros recursos que pueden lograr cosas similares, pero además integrándose a la arquitectura, como son este tipo de soluciones que aparecen vinculadas directamente a las carpinterías, ¿no? Cuando estamos mirando desde el interior, lo que estamos viendo es como mirar a través de lo que podría ser una persiana convencional, ¿no? Estamos viendo el exterior, estamos viendo un edificio que ni nos damos cuenta que está haciendo captación solar de energía. Bueno, entonces son soluciones arquitectónicas que se integran de un mejor modo dentro de la arquitectura. El Centro Tecnológico Leitat en Barcelona de Pichi Aguilera, ¿no? Propone, bueno, una fachada muy interesante porque todos estos elementos son móviles, ¿de acuerdo? No es como en el caso de Abu Dhabi, donde hay un sistema de sensores y un sistema de BMS que permite movilizar automáticamente de acuerdo a las condiciones climáticas exteriores. Estas no, son manuales, ¿no? Ven que es interesante el aspecto de la fachada cuando algunos se abren y otros permanecen cerrados, ¿no? Tal vez sea cuestionable la visión desde el interior de los locales, ¿no? Empieza a estar muy condicionada por todas estas salientes y la visión es bastante parcial, solamente se ve en el formato horizontal. Lo que sucede que además todo esto le ha servido para hacer circular cierto tipo de instalaciones. En todos los conductos de aire que pasan por la fachada, bueno, no le importó absolutamente nada, porque después esto iba a aparecer recubierto con toda la piel exterior, ¿no? Acá tenemos el conjunto que la apertura o el cierre de cada una de estas ventanitas es aleatoria y depende de quien está trabajando del otro lado de la piel de vidrio, ¿no? Cómo es su sensación de confort o cómo está cómodo. Pero además, vean que en el momento que se empiezan a abrir, también hay un juego bastante particular que lo hace también llamativo, que es el tema de las sombras que produce cada una de esas salientes. Y como para ir terminando, creo que ya fue demasiado extenso, ¿no? Cuando pensamos en los vidrios, podemos llegar a una sofisticación muchísimo más elevada, donde seguramente momentáneamente los costos todavía son, son inviables, porque prácticamente estamos hablando de elementos experimentales o que se usan en cuestiones, en momentos ocasionales o para situaciones muy especiales, ¿no? Que son estos vidrios que a través de un impulso eléctrico pueden transformarse de transparentes a opacos, ¿no? Entonces permitirían un control de la iluminación y permitirían también un control de la temperatura. Bueno, esto fue todo. Me parece que hemos tenido un pantallazo amplio por las condiciones de las envolventes y estimo que ha sido el último aporte teórico, ya que estamos prácticamente en la recta final y solamente a 3 clases de lo que tenemos estipulado como entrega. Bueno, nada más y muchas gracias.